días, soy Ariel Pereira y ejerceré el rol de relator. Esta será una audiencia de flagrancia siguiendo las normas correspondientes del sistema penal ecuatoriano, más específicamente del Código Orgánico Integral Penal. Nos encontramos en una audiencia importante en la que se calificará si es o no legal la aparición de nuestro procesado, el señor Michael Franco Villamar, acusado de cometer un presunto delito de error en flagrancia. De acuerdo con el artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal, dentro de las 24 horas posteriores a la detención, el juez deberá determinar la legalidad de la aprehensión y si los hechos constituyen flagrancia. Por otro lado, según el artículo 591 del mismo cuerpo legal, aduce que la Fiscalía General del Estado presentará cargos siempre que existan suficientes elementos de convicción, pudiendo además solicitar medidas cautelares para asegurar la presencia de un procesado en el proceso. El juez encargado de esta audiencia es el doctor Sebastián Caballo. Por otro lado, tenemos a la agente fiscal María Pérez y ejerciendo la defensa del procesado tenemos al abogado Edwin Solano. A continuación, la intervención del juez. Por favor. Pueden sentarse. Buenos días, con respecto al registro, soy el doctor Sebastián Caballo, juez de la Unidad Judicial Penal del Cantón Santa Elena. Nos encontramos aquí para llevar a cabo la audiencia de flagrancia correspondiente al delito tipificado en el artículo 189 de inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal, siendo las 11 de la mañana del lunes 2 de diciembre del 2024, nos encontramos en esta unidad judicial de garantía penal. Procedo a tomar conocimiento del proceso 13283-2004-00303. Solicito a los presentes mantener el mayor respeto que este proceso lo amerita. Se hace constar que en esta audiencia se encuentran presentes las partes procesales, en representación de la Fiscalía General del Estado, la fiscal María Pérez, y en representación del sujeto, el abogado defensor Edwin Solano. El acusado fue detenido en la tarde del domingo 1 de diciembre del 2024. Procederé a verificar la legalidad de la aprehensión del procesado. Según el artículo 527, se entiende que la flagrancia del delito, si el delito fue cometido en presencia de una o más personas, o si se descubre inmediatamente después de su comisión. Agente fiscal necesita, puede informar sobre las circunstancias de la aprehensión. Buenos días, señor juez. Soy la fiscal María Pérez. Cabe informar que el procesado fue aprendido en el acto mientras sustrajo un celular de la señora Doménica Borbor. Esto lo hizo mientras conducía una moto en la vía pública. A su vez, los policías que pasaban en un vehículo motorizado fueron alertados del robo y realizaron una persecución ininterrumpida hasta lograr su detención. Abogado Edwin Solano, por el principio de corrección, ¿tiene algo que admitir en la legalidad de la aprehensión? Buenos días, señor juez. Soy Edwin Solano Rosario, abogado defensor del procesado Michael Franco Villamar. En relación a la legalidad de la aprehensión, no tengo ninguna observación que realizar, ya que esta se dio bajo los principios fundamentales de la Constitución de la República del Ecuador. Además, nos encontramos en el juicio dentro de las 24 horas establecidas en el artículo 226 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, solicito que los medios probatorios presentados por la Fiscalía sean suficientes para poder sustentar cargos en contra de mi defendido. Luego de escuchar a las partes y considerando que la aprehensión se realizó conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal y que la presente diligencia se está desarrollando dentro del plazo señalado en el artículo 529 del mismo Código, se
involucrado en este caso. A continuación se procederá a abordar los puntos relacionados con la formulación de cargos y sobre las medidas cautelares, para lo cual se concede la palabra a la señora fiscal para que ponga su posición al respecto. Muchas gracias, señor juez. Comparezco ante su autoridad conforme lo establece el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 244 del Código Orgánico Integral Penal, en mi calidad de fiscal de la Nación de Santa Elena y en cumplimiento de mis funciones y de conformidad con el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal. Manifiesto que cuento con la información necesaria y elementos suficientes. Perfecto. Abogado Solano, para escuchar los argumentos de la Fiscalía, tendrá oportunidad para pronunciarse sobre la representación de la y los argumentos presentados. Gracias, señor juez. Debo alegar que mi defendido me mencionó que él en ningún momento hizo uso de la fuerza, violencia, amenazas o intimidación para apoderarse del teléfono celular de la víctima. Por lo tanto, nos deberíamos encontrar ante un delito de hurto y no uno de robo, como se establece en el código. ¿Hay algo más que deseen agregar antes de continuar con la presentación de las pruebas? Sí, su señoría. Le hago conocimiento también de lo siguiente. En el ejercicio de mis funciones, cabe recalcar que la parte policial de la aprehensión realizada por la Policía Nacional se detalla que el día 1 de diciembre del 2024, aproximadamente a las 6 de la tarde, los agentes policiales... Agente fiscal, ¿tiene algo más que alegar? No, señor juez. Abogado defensor. Nada que alegar, señor juez. Muy bien, comenzaremos con la etapa procesal en la que se presentan los elementos probatorios por parte de la Fiscalía. Tiene la palabra. Señor juez, como elementos probatorios tenemos en el parte policial ya mencionado, presentado por los agentes de la Policía Nacional. Abogado venezolano, ¿tiene pruebas que presentar? No, señor juez, no tenemos pruebas que presentar. Se admite parte policial como prueba y daremos paso a la práctica de las mismas pruebas. Agente fiscal tiene la palabra. Gracias, señor juez. Respecto a la parte policial que anteriormente ya estuvo mencionado, en el contenido de este se incluye el relato de los hechos y el reconocimiento del lugar del mismo por parte de la Policía Nacional. Por el principio de contradicción, se concede la palabra a la defensa para que se pronuncie respecto a las pruebas presentadas. Señor juez, en este caso no tengo nada que alegar. Habiendo escuchado a los sujetos procesales, así como las evidencias que fueron presentadas durante esta audiencia, me permito emitir mi decisión. Una vez revisados los elementos probatorios, se concluye que se reúnen los elementos requisitos establecidos en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal para calificar el hecho como flagrante. La aprehensión de Michael Franco Villamar es ilegal, dado que fue realizada en el momento en que se cometió el delito y conforme a las circunstancias ya descritas. Por lo tanto, notifico al procesado Michael Franco Villamar que se le instruye por el delito tipificado y sancionado en el artículo 189, inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal, como autor directo del robo de un celular. Señora fiscal, tiene la palabra para proceder con la formulación de cargos. Señor juez, la Fiscalía formula cargos por el delito de robo, tipificado en el artículo 189 del COI, por lo cual solicito que el inicio de la instrucción fiscal con una duración que no exceda los 30 días, conforme a lo establecido en el artículo 592 del COI, para delitos flagrantes.
Asimismo, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, su señoría solicito que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva. Esto para asegurar la presencia del procesado durante el proceso. Abogado venezolano tiene la oportunidad para pronunciarse sobre la solicitud de prisión preventiva. Señor juez, solicito se consideren medidas alternativas a la prisión preventiva, como el arresto domiciliario o la obligación de presentarse periódicamente ante una autoridad, que se encuentran estipuladas en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, ya que en este caso considero que la prisión preventiva es desproporcionada y exagerada, ya que mi defendido, el señor Michael Franco Villamar, no presenta antecedentes penales de ningún tipo. Entendiendo su solicitud, abogado venezolano, pero sin embargo, dada la naturaleza del delito y las circunstancias en las que se cometió, así como el riesgo potencial de fuga, considero que la prisión preventiva como medida cautelar es necesaria para garantizar la presencia del procesado durante el proceso penal. Considerando la naturaleza del delito y la forma en que fue cometido, impongo una duración de 30 días para la instrucción fiscal. Durante este tiempo se llevará a cabo la investigación correspondiente. Como podemos escuchar, el agente fiscal ha solicitado que se dicte como medida cautelar prisión preventiva, pero ante esto el abogado defensor del procesado solicita que debido a que su defendido no cuenta con antecedentes penales, se dicten otras medidas cautelares, como el arresto domiciliario o la presentación periódica de una autoridad, en este caso la agente fiscal María Pérez. Pero el señor juez ha señalado que, a pesar de que por la naturaleza del delito y la violencia y amenazas con que se cometió, considera que la prisión preventiva es necesaria para garantizar la protección a la víctima. Habiendo escuchado las solicitudes de ambas partes, procederé a decidir sobre las medidas cautelares que se encontrarán al detenido Franco Villamar. La Fiscalía ha solicitado que se dicte prisión preventiva, argumentando que se cumplen los requisitos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal para tal medida. Por su parte, la defensa ha solicitado que se imponga una medida menos restrictiva, argumentando que su defendido no tiene antecedentes penales y tiene arraigo en la comunidad. Después de evaluar las circunstancias del caso y la evidencia presentada, considero que efectivamente se encuentran reunidos los requisitos del mismo código. Por lo tanto, se dicta la medida cautelar, que es la prisión preventiva en contra de Michael Franco Villamar. Además, procedo a dictar las medidas de protección establecidas en el artículo 558, numeral 3 del Código, para salvaguardar los derechos de la víctima. Esta medida será notificada al procesado. Finalmente, se dispone la devolución del celular a su propietaria una vez se haya realizado su reconocimiento pericial. Agradezco a todos los participantes por asistir a esta audiencia. Se levanta la sesión. Hoy hemos sido testigos de una audiencia de flagrancia que ha puesto de manifiesto la operatividad del sistema penal ecuatoriano. El caso gira en torno a Michael Franco Villamar, quien fue aprendido tras un robo de celular de la señorita Doménica Borgo Rodríguez y su sobrina en la vía pública. La audiencia se llevó a cabo dentro del plazo legal de 24 horas desde la detención, tal como establece el artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una parte policial que argumentaba el hecho. Este informe detalló cómo el procesado, utilizando insultos y amenazas, sustrajo el teléfono celular de la víctima antes de intentar huir. Los agentes policiales, alertados por los gritos de la víctima, lograron detenerla a pocos metros del lugar del incidente. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva, argumentando que se cumplían los requisitos del artículo del código, mientras que la defensa abogó por medidas no privativas de libertad,
señalando que su cliente no tenía antecedentes penales. El juez, el doctor Sebastián Juan, tras evaluar el parte policial y la versión de testimonios anticipados de la víctima, decidió calificar el hecho como flagrante y consideró legal la aprehensión. Así, notificó que se le incluía por el delito tipificado en el artículo 189 del Código. Finalmente, el juez impuso la medida cautelar de la prisión preventiva, considerando las circunstancias del caso y el riesgo potencial de fuga. Además, se dictó una medida de protección para salvaguardar los derechos de la víctima y se dispuso la devolución del teléfono celular a su propietaria una vez realizada su reconocimiento pericial. Con esta decisión se cierra una etapa importante en este proceso penal. La audiencia ha demostrado no solo la celeridad con que se debe tratar estos casos en el sistema judicial ecuatoriano, sino también el compromiso con los derechos tanto del procesador como de la víctima. A medida que avanza este caso hacia su instrucción fiscal de 30 días, queda claro que cada actor en este proceso tiene un papel fundamental en la búsqueda de la justicia. Muchas gracias.